4:34. Le informamos de esta sentencia emitida por el juez octavo de distrito Fernando Silva García, en la que se indica que el cobro de fotomultas por parte de la autoridad en la Ciudad de México es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola el derecho de audiencia, es decir, usted como ciudadano no tiene la posibilidad de discutir o de alegar si cree que fue una injusticia la que se le aplicó en las fotomultas. La sentencia ordena a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como al secretario de Seguridad Pública capitalina Hiram Almeida, que respeten este derecho antes de imponer una sanción. Y vamos a escuchar las dos partes en este tema, tanto a los abogados que están defendiendo a ciudadanos en estos casos, que pues son ya considerados por jueces, por 4 jueces, como inconstitucionales, así como también al punto de vista del gobierno de la ciudad. Está en la línea telefónica y me da gusto saludar al consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados. Muy buenos días, consejero. Buenos días, Salvador, como siempre a sus órdenes y de su audiencia. Un gusto saludarlo. Y bueno, ¿cuál es la opinión, cuál es la posición del gobierno de la ciudad sobre esta resolución del juez Fernando Silva? El propósito y el fondo de ello es salvar vidas a través de evitar accidentes de tránsito y por tanto, bueno, pues ha sido una política pública con resultados positivos en tanto que hoy se han salvado comparativamente más de 66 vidas en relación al mismo periodo del año anterior. Este tema de salvar vidas, por supuesto, decía yo, todos podemos estamos de acuerdo pues en que es algo necesario controlar la velocidad, pero también si uno escucha la queja de los ciudadanos es que también en esto hay un afán recaudatorio, porque pues a raíz de la implementación de cámaras el gobierno de la ciudad recauda más por multas de velocidad. ¿Qué responde a esto el gobierno capitalino? Lo que nosotros dejamos claro desde el primer momento es que no tiene un afán recaudatorio. Es decir, lo que nos interesa a nosotros es justamente la política pública de salvar vidas, como insisto, ya es una realidad. ¿Y qué hay de ese criterio que también establece el juez de que no se le puede o que también considera indebido darle tanto a la empresa concesionaria? En este caso, 46% de la multa va directo a la empresa, ¿no es un porcentaje muy alto? Lo que resuelve el juez es que no tacha de inconstitucional, es decir, tacha la validez del contrato. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días, te saluda Carla Pulido. ¿Aproximadamente cuántos millones se han recaudado con estas fotomultas? Bueno, insisto, no es un tema recaudatorio, incluso es de los esquemas que menos ingreso aporta a la ciudad bajo esta circunstancia. Por eso nosotros insistimos en que al no ser un tema recaudatorio, la finalidad es salvar vidas. Y bueno, para tener la otra parte, el punto de vista ciudadano sobre este tema, hemos buscado a Hugo Rodríguez Barroso. Él es pues un abogado también y encabeza varios movimientos ciudadanos aquí en la Ciudad de México, entre ellos el movimiento Invicto. Hugo, qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días, Salvador, muy amable. Pues no sé si es que alcanzaste a escuchar algo de lo que nos decía Manuel Granados, pero básicamente, pues, ¿qué piensas tú de este asunto de las fotomultas y de este fallo que dan los jueces, considerando que es inconstitucional este sistema de cobro? Bueno, nos parece que es muy correcto que el amparo que presentaron haya procedido. Evidentemente, y como él lo marca, lo que está violando es la garantía de audiencia. Sin embargo, nosotros desde enero del año pasado, y que interpusimos el primer amparo en contra del reglamento de tránsito, expusimos muy claramente que sí es recaudatorio, y no solamente eso, sino que promueve la corrupción. Él tiene que decir que no es recaudatorio porque es un burócrata funcional, pero la razón por la que nosotros interpusimos ese amparo no solamente fue porque habían incrementado a veces hasta en más del 200% el monto de las multas, sino porque además el reglamento anterior nunca lo aplicaron. Ahora salen con el tema de que están salvando vidas. Mi primera pregunta es, ¿cuál es la metodología que están determinando para hacer estos cálculos en donde estamos acostumbrados los ciudadanos a escuchar puras mentiras? La segunda es, ¿por qué no aplicaron el reglamento anterior? Yo creo que aquí cabe muy claramente el estudiar cuáles son las responsabilidades de estos señores por no haber aplicado el reglamento anterior durante los primeros años de la administración del señor Mancera. Y la segunda, ya concreto, de las fotomultas, nosotros fuimos también muy claro que había habido irregularidades en la asignación del contrato de las fotomultas, es decir, primero duplican o más el monto de las multas y después le reparten a una empresa con quienes ellos tienen alguna relación extraña que valdría la pena analizarla. Le reparten el 50% de los recursos financieros provenientes de las sanciones administrativas, cuando la Constitución es muy clara que tienen el derecho de formular
ordenamientos gubernativos, pero no de estar compartiendo los recursos financieros de las sanciones administrativas. De hecho, Hugo, señores hicieron... sí. ¿Perdón? De hecho, te iba a decir que ese tema también lo toca el juez, y el juez dice que esta ganancia de 46% por cada multa que obtiene la empresa Autotraffic, que es la concesionaria, pues que pone en duda si este tema es un tema de ingreso, pone en duda la seguridad jurídica de los ciudadanos en contra del ingreso particular de esta empresa. Así es, inclusive en el Estado de México, que también llevaron la línea de estos señores de la Ciudad de México, ahí no llegaron a un caso de que procedieran los amparos o que definieran la línea de los amparos, pero sí echaron para abajo las multas precisamente por este tema. Es inaudito que estén repartiendo el 50% de los recursos financieros que no son de estos señores burócratas, sino que son de la hacienda pública de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que va a pasar el día siguiente? Es decir, ahora van a concesionar a que una persona nos cobre los impuestos, se lleve la mitad de los impuestos de todos los mexicanos. Claro. Es decir, es un cinismo este gobierno que se llama Capital Social, que ha sido más privatizador que los peores gobiernos de ultraderecha. Ahora, el tema es que sí hubo irregularidades en la asignación del contrato, porque primero lo que hicieron es que convocaron a una serie de empresas, a todo, la licitación la declararon desierta, y después le asignaron el contrato al señor que tiene las fotomultas, diciendo que no tenía ninguna carta que lo inhabilitara. Eso no es suficiente, ¿no? Entonces es un gobierno corrupto, y lo que estamos viendo es la defensa falsa de burócratas funcionales que lo único que quieren es engañar a la ciudadanía, pero la ciudadanía no la van a engañar. Nosotros sí estamos en un movimiento, lo que vamos a hacer es que a futuro vamos a plantear propuestas, y en la primera oportunidad que tengamos que gente ciudadana llegue al gobierno, le vamos a dar para atrás a todas estas medidas leoninas y abusivas. Hugo, si nos permites, vamos a ver un video que tenemos precisamente de uno de estos casos de aplicaciones injustas de esta multa, y lo comentamos contigo. Es una cámara que está en la colonia del Valle, en Eje 6 Sur, Ángel Urraza. Vamos a ver el caso y lo comentamos contigo. Muchas gracias. Amigos, necesito que vean esto. Estoy en Avenida Universidad y Ángel Urraza, es el Eje 6, al sur de la Ciudad de México, y vean esta cámara que hace las fotomultas. Está disparando y los autos están detenidos. Al parecer esta cámara está programada, y bueno, es lamentable porque todavía de que hacen tonterías con el reglamento de tránsito, la programan alrededor de 8 segundos. Y vean, está tomando fotomultas y los autos están detenidos. Este es un llamado para las autoridades del Distrito Federal, para el jefe de gobierno, para que vean las tonterías que están haciendo. Pero dicen que no tienen... Hugo, cada 8 segundos disparaba, aun cuando estaba el alto, aun cuando los carros estaban detenidos. La pregunta ahí es, ¿a quién le están salvando la vida? ¿Al tesorero de la Ciudad de México o a quién? Sí, totalmente. Mira, lo que es más grave es que no sabemos de a dónde se van los recursos, porque el 76% del gasto público de la ciudad es gasto corriente. Es increíble que este señor le estén dando un premio allá en Europa cuando no ha hecho absolutamente nada por la sustentabilidad. La Ciudad de México es altamente contaminante. Dejaron liberar millones de toneladas de CO2 a la atmósfera del mal manejo del Gordo Poniente, y en la parte de la movilidad tienen hasta macetas en los carriles derecha e izquierda, a la mitad. Es decir, es verdaderamente absurdo. En este caso concreto de las fotomultas, lo peor de todo es que está la cámara tomando al vehículo por atrás. Entonces, ¿qué pasa si tu vehículo lo lleva un valet parking, o lo lleva un mecánico, lo lleva una persona a la que le prestaste el vehículo? Ni siquiera existe evidencia de que el que va manejando es el que está cometiendo la infracción. Eres tú, claro, así es. Y no solamente eso, sino que además te van a castigar a ti con puntos en tu licencia, cuando lo único que hiciste fue que eres dueño del vehículo. Probablemente ni siquiera puedes manejar, que tengas alguna discapacidad y vas a ser multado. Claro. Mi pregunta es a estos señores ineficaces y mediocres del gobierno,
les aplican puntos para bajarles el salario o el sueldo por el mal manejo que hacen del gobierno. Es buena no, pregunta. ¿verdad? Entonces todo es un palazo contra el ciudadano. Sí, es todo que lo paguen los ciudadanos y como dices tú, incluso ya no para beneficiar a la ciudad, sino para beneficiar a empresas privadas. Eso es lo cuestionable también en este caso. Hugo Rodríguez Barroso, estaremos muy pendientes de las acciones que tomen el grupo que tú encabezas en este tema. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Hugo Rodríguez Barroso, abogado, y bueno, pues encabeza también este movimiento Invicta, un movimiento de ciudadanos que busca mover opciones ciudadanas para la Ciudad de México. 7:01, volvemos de inmediato.